están? Bien, hermanos, tuvimos un pequeño inconveniente con la red, pero bueno, vamos a continuar a ver si podemos terminar esta clase de hoy. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de, voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien, estábamos hablando acerca de esa imagen que tenemos nosotros de Jesús si viviera en nuestra realidad moderna, ¿no? En nuestro mundo moderno. Y pues vemos todos o la mayoría, pensamos en ese Jesús como de jean y camiseta, vestido de una manera muy humilde, representativa de él. Eh, pero bueno, en realidad eso no es lo importante, ¿no? No podemos nosotros estar tratando de buscar explicaciones o significado de lo que es un Jesús vestido de modernidad. Lo importante es que nosotros no perdamos de vista la marca que Jesús estableció mediante su proceso histórico. Entonces, hermanos, traigamos a nuestra mente la imagen de los soldados romanos que se burlaron de Jesús cuando lo golpearon, lo desnudaron, expusieron su cuerpo y le vistieron con una capa militar color escarlata o color rojo escarlata. Luego de burlarse de él, ellos le quitaron la tapa y lo vistieron con sus propios vestidos. Y pues asimismo es como nosotros también tratamos de vestir a Jesús con nuestra clase de ropa, invistiéndolo a la misma vez de nuestros pensamientos. Y pues hermanos, al parecer en este mundo contemporáneo, eso es lo que se está haciendo y también lo que se ha hecho durante muchos siglos. Nosotros vestimos a Jesús con nuestra ropa, con nuestra misma clase de ropa. Queremos que Jesús sea como nosotros o que se adapte a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras creencias. Queremos que Jesús encaje como sea en este mundo donde cada uno de nosotros arma su propia imagen de Jesús. Y pues también a la misma vez, cada uno de nosotros le quita el ropaje, su ropaje propio de lo que él significa y lo vestimos con nuestros propios prejuicios. También lo vestimos con nuestros propios razonamientos, pensamientos y a veces peor lo vestimos o lo acomodamos a nuestros intereses. Porque hoy en día el mundo ha modernizado a Jesús y como vemos en la presentación, aquí ustedes pueden apreciar una frase. Esta frase es de uno de los teólogos más grandes o más importantes alemanes, Dietrich Bonhoeffer, que yo creo que ustedes lo han escuchado en clase de espiritualidad. Y pues dice Bonhoeffer, lo que me preocupa incesantemente, le escribió a su amigo Eberhard Seth en 1944, es la pregunta: ¿quién es realmente Cristo para nosotros? Pues esto se lo escribió a su amigo mientras él estaba en la cárcel. Recuerden que él estuvo preso, estuvo en la cárcel. Y es una pregunta en realidad bastante inquietante para nosotros también como cristianos, ya que pues durante todas las generaciones, tanto como nosotros como la iglesia, tenemos esa tendencia a desarrollar imágenes de Cristo. ¿Será que hoy en día, hermanas, nosotros también compartimos esa tendencia a despojar a Cristo, a Jesús, de sus vestidos auténticos? Bueno, si no quieren responder, piensen ahí ustedes. No se preocupen. ¿Será que nosotros, mi hermana Irma? Bueno, en lo personal, jamás me he imaginado, como usted comentaba ahorita, a nuestro Señor Jesús vestido a nuestra época. Casi siempre que evoca uno, bueno, yo en lo personal evoco a mi Señor, lo evoco con esa ropa con la que uno cree que se vestía, ¿verdad? De acuerdo a esa etapa de su vida. Y bueno, si él fuera, yo creo, en la actualidad, como usted dice, algo contemporáneo,
creo que su ropa sería sencilla, ¿no? Porque ante todo él siempre lo que él quiere es reflejar el interior, la humildad del corazón, no la elegancia en la ropa o actualizarse en la modernidad, ¿no? Como todos que muchas veces quieren no ir a la moda, ¿no? Bueno, ese es mi pensar. Sí, hermana, muchas gracias. Muy interesante lo que usted dice, hermana. Y es la verdad, pero porque nosotros queremos es vestir a Jesús de nuestras formas, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar. Y pues lo hemos vestido de nuestros propios pensamientos también y de nuestras propias ideologías. ¿Realmente quién es Cristo para los cristianos hoy? Nos dice la pregunta. Y pues esto en realidad es preocupante cuando nosotros hablamos de defender la fe, ya que esto es básicamente la manera en que nosotros concebimos y hemos hecho de Jesús lo que es. Muchos cristianos en el mundo evangélico actual han vestido a Jesús de ropajes que hacen que el mundo no quiera creer en Jesús, que ni siquiera quiera saber de Jesús ni conocerlo, ni por equivocación van a creer en él. Porque como vamos a ver más adelante en algunas imágenes que se han pintado de Jesús durante toda la historia, este Jesús se ha sacado de los vitrales, de las pinturas de la Edad Media, del Renacimiento, y a veces esas imágenes de Jesús lo han colocado en un plano hasta absurdo o grotesco. Pero todas estas imágenes desvían el retrato auténtico de Jesús, ese retrato que pintaron los escritores del Nuevo Testamento, quienes realmente conocieron y convivieron con Jesús. Por eso, hermanos, esta pregunta que hace Bonhoeffer es muy importante y debe ser importante para nosotros tenerlo en cuenta siempre. Eh, Eso no pierde vigencia en ninguna época. En toda época debemos preguntarnos, ¿quién es Cristo para nosotros realmente? Bueno, entonces aquí continuamos con la siguiente diapositiva, no me cambien. Bien, aquí encontramos una cita de Helmut Diekl, que es un teólogo protestante alemán, y pues él también nos habla acerca de esto y expresa lo siguiente. A través de toda la historia de la Iglesia, Jesucristo ha sufrido un proceso de repetida crucifixión. Ha sido azotado, herido y encerrado en la prisión de innumerables sistemas y filosofías. Tratado como un cuerpo de doctrina, ha sido literalmente sepultado en tumbas conceptuales y cubierto con losas a fin de que no pudiese levantarse y perturbarnos más. Pero he aquí el milagro, que de esta sucesión de tumbas conceptuales, Cristo Jesús ha resucitado vez tras vez. ¿Qué les parece? Entonces vemos que Jesús es solamente un recorte de la mentalidad humana y de la percepción de este mundo contemporáneo, como dice Helmut. Dice, vez tras vez, la figura de Jesús ha sido horriblemente amputada. Y esto es una realidad, porque el único propósito de agradar a cada época y que las generaciones y a las generaciones de cada época, pues se ha querido encerrar, se ha querido azotar y se ha querido herir a Jesús vez tras vez nuevamente a través de todos estos sistemas filosóficos que se han creado y pues es algo que también veremos en la próxima clase, cómo han salido tantas cosas a partir de todos estos sistemas filosóficos, todos esos movimientos, esas cosmovisiones, eh, esas creencias que ya cada uno lo que quiere es tener su propia imagen de Jesús. Y a otros pues ni siquiera les interesa tenerlos ahí, solamente lo excluyen y lo rechazan. Y pues a veces, por otra parte, como dice Helmut, la vivencia de Jesús se ha encerrado solo en círculos académicos, en cuerpos de doctrina. Dice él, ha sido enterrado en tumbas conceptuales.
Pues ha sido encerrado también en esos libros de alta especialidad por los académicos, por los eruditos. Eh, Hay autores que tienen lecturas muy gruesas y complicadas para personas sencillas, como dijimos anteriormente, así como cada uno de nosotros. Si nosotros nos enfrentamos a ese tipo de lecturas, pues sería muy difícil que pudiéramos entender. Entonces, se ha encerrado también a Jesús dentro de estos círculos académicos exclusivos, como que es inalcanzable para nosotros. Y vemos que solamente se ha presentado, se ha conceptualizado a Jesús como una idea, como una forma de análisis, o como algo que hay que experimentar o poner bajo la lupa. Y pues el mundo ha querido sepultar a Jesús bajo todos estos sistemas y formas de ver esa verdad transformacional, esa verdad única de Jesús. Incluso, hermanos, en nuestras propias comunidades de fe, en nuestros templos y en nuestras iglesias también hemos visto estas formas en esas discusiones que tienen muchas veces nuestros hermanos en sus diferencias, en las palabras que tuvo Jesús, en lo que él pudo haber dicho o en lo que pudo haber significado lo uno o lo otro. Siempre vemos esa manera y esa tendencia a querer encerrar a Jesús en nuestros propios conceptos. También yo creo que muchas veces nosotros los que tenemos redes como Facebook, vemos esas discusiones que se forman alrededor de Jesús y pues vemos que más que todo son conceptuales y muchas de esas personas, la verdad, ni siquiera tienen profundidad bíblica, ni siquiera tienen un sustento bíblico. Como esa frase que también que nosotros hemos escuchado en nuestras clases de espiritualidad cristiana. Ustedes ya vieron esa clase y yo también en algún momento tuve mi clase de espiritualidad cristiana. Recuerden que se nos dice que cuando el hombre llegue a conceptualizar a Dios, Dios dejará de ser Dios. Así que esto no es posible, hermanos. Entonces, continuando con lo que dice Helmut, también nos presenta algo que es esperanzador y que es una realidad para nosotros, que nosotros así también lo creemos. Entonces dice, he aquí el milagro de esta sucesión de tumbas conceptuales, Cristo ha resucitado una vez más. Entonces, como dice Helmut, Cristo Jesús ha resucitado y Él sigue teniendo el poder sobre cualquier sistema, sobre cualquier ideología, sobre cualquier pensamiento, porque Jesús ni siquiera puede encerrarse o ni siquiera nosotros mismos podemos encerrarlo en nuestros propios pensamientos o paradigmas religiosos, tampoco en nuestras propias cosmovisiones, que muchas veces son legalistas, porque nosotros a veces solamente hemos repetido frases o repetido conceptos que se nos han transmitido por años y años y pues eso también ha influenciado en que nosotros tengamos ese deseo de vestir al Señor con nuestras propias vestiduras. Y bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver los diferentes intentos que han surgido, esos diferentes intentos que se han hecho durante todos estos siglos y en el pasar del tiempo de modernizar a Jesús, de acomodarlo y de encajarlo en cada época. Como decíamos anteriormente, ¿no? De darle nueva ropa o de ponerlo a la moda, como dicen ahora los jóvenes con el outfit en tendencia. Ahora no es lo último de la moda, ahora es la tendencia, el outfit. Pero siempre nosotros vamos a querer vestirlo dependiendo en el momento o de la época en que vivamos. Entonces vamos a comenzar con esos intentos de modernizar a Jesús. Y primero encontramos a Jesús el asceta. Como estábamos hablando hace un momento acerca de la clase de espiritualidad cristiana, recordemos, hermanos, que vimos acerca de los padres del desierto y cómo ellos pues trataban de radicalizar su postura de seguir a Jesús.
pero ellos lo hacían a partir de ese principio del retiro, de la soledad, del silencio. Y pues estos primeros movimientos tenían ese propósito de hacer como una vida con retorno, de salir, vivir esa experiencia de Jesús, pero después regresar nuevamente al mundo para influenciar o para impactar a las personas. Pero esa figura del Jesús apartado también influenció muchas generaciones. Principalmente recordemos lo que son los monjes, los ermitaños, que ellos interpretan pues esta figura de Jesús no muy diferente a lo que fue la de Juan el Bautista, porque también al parecer pues el Cristo vestía con esa túnica de pelo de camello, usaba sandalias o también andaba descalzo, comía langostas, porque según esto, según esta creencia, Jesús también renunció a todas las delicias o a los deleites de la mesa, al pan, la carne, el pez, de todos los goces de la creación de Dios, de los bienes, de los deseos materiales, de los goces de la vida. Y pues también hay personas incluso de nuestra fe que aún continúan creyendo esto, que no es correcto que los cristianos disfrutemos de algo, que no es correcto que celebremos, que hagamos una cena, una fiesta, una reunión, porque seguimos pensando como siempre como en esta imagen de Jesús. Y a veces es muy difícil para nosotros reconciliar ese retrato de Jesús, como siempre se ha visto, ese Jesús quieto, calmo, serio, asceta, como decimos en este concepto. Es difícil reconciliar esa imagen con la de sus críticos contemporáneos, porque en su época recordemos que Jesús tenía muchos críticos que estaban pendientes de todo lo que él hacía y pues hablaban de que Jesús era un hombre comilón y bebedor y pues hay algunas versiones que dicen que, versiones de la Biblia que lo mencionan es como un hombre glotón y borracho. Entonces eso era lo que la imagen que los críticos también, sus críticos contemporáneos tenían de Cristo. Y también lo criticaban de esa manera, porque a la luz de muchos de nosotros hoy tampoco podemos comprender esa imagen. Todavía se cree o se piensa en ese Jesús muy, muy solemne, muy serio, en ese Jesús que es casi como inexpresivo, porque es difícil a veces tener esa imagen de un Jesús alegre, un Jesús que hace chistes o que se ríe a carcajadas, que comparte una copa de vino, que comparte el pan con la gente o que comparte una cena con la gente y que puede disfrutar de esto, que puede disfrutar de estas deleites de la vida. Es difícil de entender esa situación y por eso también muchas personas aún continúan poniendo este ropaje conceptual de Jesús, así de esta manera. Y pues el siguiente intento que tenemos es el de Jesús el pálido Galileo. Y pues esta imagen viene de una historia del emperador apóstata Juliano. Este emperador intentó reinstalar los dioses paganos en Roma después de que Constantino, recuerdan a este famoso emperador Constantino, él había reemplazado el culto a sus dioses paganos por el culto a Cristo. Entonces Juliano siempre intentó reinstalar todos estos dioses en Roma. Pero después de su muerte, o no, más bien en su lecho de muerte, en el año 363 después de Cristo, él expresaba estas palabras: has vencido, oh Galileo. Y pues después estas palabras fueron popularizadas por un poeta del siglo XIX llamado Swinburne, pero él complementa esta frase y dice, has vencido, oh pálido Galileo, el mundo se ha vuelto gris con tu aliento. Y entonces, hermanos, en esta imagen de Jesús, del pálido Galileo, podemos ver que fue perpetuada más que todo por el arte y por los vitrales medievales. Hasta hoy en día podemos apreciar esta imagen en más que todo en grandes catedrales católicas
en toda su iconografía también católica y pues también a veces hasta incluso podemos encontrarla en algunas religiones protestantes. Pero vemos esta imagen de un Jesús casi como inconsciente, con una aureola celestial, ese semblante pálido, ese semblante incoloro y sus ojos siempre elevados hacia el cielo y los pies que no llegan a tocar al cielo. Entonces, esta imagen de un Jesús casi desnutrido y en los huesos, con eso, con sus pómulos muy marcados, muchas veces nos ha acompañado durante mucho tiempo y aún nosotros continuamos teniendo en nuestra mente esa imagen de un Jesús de un semblante muy triste, muy sufriente y también muchas veces indiferente a todo. Y bueno, ahí continuando tenemos entonces a Jesús, el Cristo cósmico, pero en contraste con las otras imágenes de Jesús, que vemos como una figura débil, una figura sufriente, a veces hasta derrotada, pues encontramos este Jesús, el Cristo cósmico, que fue muy apreciado principalmente por los dirigentes de la época bizantina. Ellos se enfrentaban en ese momento muchas guerras, entonces esta fue una figura muy importante y muy apreciada para ellos. Eh, este Cristo cósmico toma una cosmovisión más bélica, más de guerra, precisamente por esta situación de esa época, y lo vemos con esa actitud de señorío. Entonces representa como el rey de reyes y el señor de señores, como el creador y el soberano del universo, como esta imagen de Jesús que es exaltado por encima de todas las cosas, glorificado y reinando de una manera sobrenatural. Pero aún así, este Jesús parecía estar ausente del mundo real, incluso de su propia humanidad, esta humanidad que fue revelada en su encarnación y en la cruz. Entonces, esta figura de Jesús que ayudaba mucho en la iglesia bizantina, que tenían muchas guerras, también ha permanecido en la cristiandad al ver a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero le han despojado de su sensibilidad. Y aunque pues es muy cierto, esa imagen de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, pues no podemos tampoco perder de vista su parte humana, su parte amorosa, su parte tierna, afectiva. Entonces, pues esta imagen de Jesús tampoco le hace justicia, porque aunque es un Jesús todopoderoso y exaltado, pues tampoco nunca dejará de ser un Padre amoroso y tierno. Nunca dejaremos de lado su parte también afectiva y también su parte humana que tuvo en algún momento. Y bueno, a continuación encontramos a Jesús, el maestro del sentido común. También este Jesús es un extremo opuesto. Los deístas de los siglos XVII y XVIII, pertenecientes al periodo de la Ilustración, construyeron a su propia imagen a este Jesús del sentido común, totalmente humano y no divino. Muy, muy parecido a lo que decía la hermana Natalia, un Jesús humano y no divino. En esta época se deja atrás esa época oscura de la Edad Media y comienza un nuevo movimiento, el movimiento de la razón. Antes de la Ilustración, todo era religioso, todo se defendía o todo se resolvía en términos de la fe, pero una fe entre comillas, porque en realidad sabemos que en esta época la fe era monopolizada principalmente por la Iglesia Católica. Entonces, durante muchos siglos, todo lo que ellos decían, lo que decía el Papa, lo que decían los sacerdotes, todo lo que, esa era la autoridad. Y pues en nombre de esto se cometieron muchos delitos o muchas atrocidades en materia religiosa. Recordemos la Inquisición
el asesinato de miles de personas cuando no estaban de acuerdo con su fe o no tanto con la fe, sino con todo lo que ellos decían, con su mentalidad. Recordemos el pago de indulgencias y pues todas estas cuestiones que se presentaron en ese momento. Entonces, bien, la ilustración viene a plantear que ellos ya no querían saber nada de religión, ya estaban cansados de que todo lo resolvía el Papa, todo era lo que decía el Papa, la última palabra la tenía el Papa, entonces ahora ellos necesitaban pensar, ellos necesitaban razonar. Y pues vemos un ejemplo muy dramático de este movimiento en la obra de Thomas Jefferson. Él fue un presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Y pues él rechazaba en su obra lo sobrenatural como incompatible con la razón. Dos veces presentó su propia edición de los evangelios. Estos evangelios que nosotros conocemos y pues por excelencia retratan la vida de Jesús. Y pues en su primera edición, que fue llamada La Filosofía de Jesús de Nazaret, que fue publicada en 1804, y la segunda, llamada La Vida y la Moral de Jesús de Nazaret, fue publicada en 1820. Pero ambos escritos eliminan sistemáticamente todos los milagros y los misterios de Jesús. Y lo que nos queda es una guía, también muy parecida a lo que mencionaba Natalia, ¿no? Una guía, un simple hombre común. Es un maestro también para nosotros, los hombres comunes, un maestro de moralidad, un gran maestro, pero humano, un simple humano que enseña cosas buenas pero no es Dios. Entonces él le quita o se le despoja de toda su parte divina y pues solo nos queda un hombre, un guía, un maestro de lo correcto, pero no es Dios, no es divino. Y bueno, tenemos entonces ahora a esta imagen de Jesús como el payaso del Evangelio. Y ya pues esta imagen la encontramos entrando al siglo XX, ya casi en nuestra era, pues que nosotros somos productos de ese siglo XX. Y se nos presenta una gran variedad de opciones, pero entre ellas hay dos que son muy conocidas y que pues deben esta popularidad a unas obras musicales. Y la primera que encontramos es esta imagen como Jesús, el payaso del Evangelio. Y pues aquí también encontramos a un Jesús totalmente diferente, totalmente opuesto al anterior, porque este Jesús se la pasa haciendo chistes, se la pasa bailando, cantando, haciendo payasadas. A este Jesús no le importa el conocimiento y pues a pesar de que se capta la alegría de Jesús, este Jesús no toma en serio su misión en este mundo. Y pues efectivamente Jesús fue un hombre alegre y no podemos quedarnos solo con esa imagen de ese Jesús asceta, serio, ese Jesús inexpresivo, ese Jesús que no tenía emociones. Él fue un hombre alegre, nos podemos imaginar también ese Jesús sonriente que cantaba, él cantó, vemos en muchas partes que él entonaba salmos, en las fiestas también que él celebraba, entonaba salmos y bailaba, porque eso también hacía parte de su cultura y Jesús también asistía a reuniones de su cultura y en su cultura habían danzas, habían fiestas, pero junto a la alegría que tenía Jesús, junto a todo esto, pues él se tomaba también muy en serio su misión redentora, su misión salvadora del mundo y de esta humanidad. Y bueno, también encontramos en esta parte al Jesucristo Superestrella, que es otra obra de teatro. Y esta obra de teatro todavía es muy popular. No sé si ustedes han alcanzado a escuchar, es muy famosa en Broadway, que es donde se presentan todas estas grandes obras. Y refleja también a un Jesús muy diferente al que nosotros conocemos y al que nosotros encontramos en el texto bíblico.
El argumento de esta obra se centra en los últimos 7 días de la vida de Jesús y pues se plantea a un Jesús como un personaje célebre, pero desilusionado. Un Jesús que en algún momento sabía quién era, pero cuando estaba en Getsemaní ya no estaba seguro de quién era ni de lo que quería. No estaba seguro de lo que pensaba. Y pues en esta obra musical hay una frase que dice, entonces estaba inspirado, pero ahora estoy triste y cansado. Y pues en este intento de reflejar a Jesús, vemos a un Jesús muy inseguro, cuando nosotros conocemos por medio de los evangelios de la palabra de Dios a un Jesús que amaba la vida, pero que también estaba consciente de su destino. Él mismo lo decidió y él mismo lo aceptó. Y también él estaba determinado a cumplirlo. Entonces vemos que aquí la resurrección tampoco estaba incluida de manera intencionada para evitar también cualquier referencia a la divinidad de Jesús. Entonces vemos que no hay mención alguna de la resurrección de Cristo porque vemos también a un Jesús solamente humano, despojado de su divinidad. Así que evidentemente, hermanos, esta es una imagen muy lejana de la realidad porque Jesús estaba muy consciente de su misión en este mundo y de la importancia que tenía de lo trascendental de su misión. Y esas palabras en la cruz, lejos de la duda y de la inseguridad, tienen que ver más con un aspecto de fragilidad, porque pues en su fragilidad donde nosotros encontramos ese amor y esa gracia para nosotros, esa misericordia. Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva y vemos a un Jesús como el fundador del comercio moderno. En esta imagen de Jesús continuamos en el siglo XX. Ya todas estas imágenes son más actuales, ah, más acorde con nuestro mundo contemporáneo. Pero encontramos también a un Jesús igualmente al extremo, un Jesús también muy popularizado, muy conocido, sobre todo en las mega iglesias. Este Jesús es muy querido y muy admirado con ellos, ya que es un Jesús fundador del comercio moderno. Y esta idea nace en los círculos modernos de negocios. Jesús fue un líder de negocios. Hay un libro que se titula El hombre que nadie conoce y fue publicado en 1925. Este libro estuvo durante 2 años en la cabeza de los libros más vendidos en Estados Unidos. Así que pues nosotros podemos imaginar el impacto que tuvo este libro. Su autor, llamado Bruce Barton, fue un norteamericano dedicado a la publicidad. Y este hombre se reveló ante las anteriores imágenes que hemos visto de Jesús, ese Jesús anémico, pálido, débil, ese Jesús un tanto afeminado, decía él, que conoció en su época infantil cuando acudía a la escuelita dominical. Entonces aquí él nos muestra una nueva imagen de Jesús. Él lo representa como un hombre moderno, un hombre que hacía vida al aire libre, musculoso, bronceado, un hombre simpático, social, pero también como un gran líder de negocios, un líder dotado con una tremenda convicción para los negocios y cuya vida fue una historia de logros, pero logros económicos, ¿no? Logros planteados económicamente. Y también que él resaltaba en sus enseñanzas los secretos del éxito comercial. En este libro que les mencioné, en el capítulo 9, se titula de esta manera, El fundador de la actividad comercial moderna. Borton escribe que a la edad de 12 años, recuerden cuando Jesús tenía 12 años, lo que nos cuenta la historia, él dice que Jesús se describió a sí mismo que debía ocuparse en los negocios de su padre. Entonces aquí se refiere al pasaje de Lucas. Recordemos ahora sí, cuando Jesús fue al templo, cuando era un niño y sus padres lo estaban buscando porque pues supuestamente estaba perdido.
pero él estaba en el templo discutiendo con los sabios. Y pues cuando él es encontrado por sus padres, menciona que él debe ocuparse en los negocios de su padre. Y pues con esta alusión de negocios, este hombre usó para referirse a Jesús o para retratar a Jesús como un líder de los negocios. Un Jesús que aún siendo niño ya era un líder de los negocios. Y entonces nos retrata a este Jesús como un empresario tal vez. Bueno, ahora tenemos en la siguiente imagen a Jesús, el economista. Y aquí a Jesús se le ha atribuido una habilidad comercial y éxitos empresariales también, al igual que la anterior. Y aquí encontramos a George Bernard Shaw, que es un escritor y novelista, quien presenta a Jesús con ironía también, porque nos presenta a un Jesús economista. Y este hombre escribió lo siguiente: piénsese que Jesús fuera Dios. Perdón, piénsese o no que Jesús fuera Dios, hay que reconocer que era un economista político de primera clase, quien entre otras cosas recomendó la distribución equitativa. Entonces, como encontramos en la frase que les acabo de leer, pues no es importante, lo que importa aquí no es si Jesús fue Dios o no, si Jesús fue divino o no, si hizo o no milagros. Lo importante es que Jesús fue un gran economista y político. Y recordemos, hermanos, que nos movemos en medio de una sociedad globalizada y asimismo lo es también en términos económicos. Entonces, eso es lo que importa en ese punto. Eso es lo que importa en esta imagen de Jesús, que fue un gran líder político y economista. Y entonces de allí vemos a Jesús el capitalista. Este Jesús es promotor de la libre empresa, de la inversión y de la conservación. Hay un famoso economista norteamericano también llamado T. N. Carver, que también tiene una obra llamada El factor económico en el mesianismo de Jesús. Y en su obra dice que las enseñanzas de este joven judío se exponen explícitamente todos los rasgos esenciales del sistema económico moderno. Entonces aquí en las enseñanzas de Jesús, que nos lo presenta como este joven judío, se pueden encontrar explícitamente todos esos rasgos esenciales del sistema económico moderno. Así que quienes defienden las riquezas, quienes defienden este sistema del capitalismo, pues Jesús no los condena, porque Jesús no condena las riquezas no son malas. Y pues nosotros sabemos que eso es cierto, Jesús no condenó la riqueza, él no la condenó, él lo que condenaba era la actitud de las personas, esa actitud que tenían hacia los pobres, hacia los necesitados, esa actitud del poderoso que quería estar en contra de los pobres y los indefensos, que tenían un trato inhumano hacia ellos, que eh, los rechazaban y los tenían como lo más bajo en esa sociedad en la que se movía Cristo. Y pues aquí nos muestran a ese Jesús como un Jesús de saco y corbata, como un Jesús empresario, un Jesús con su maletín sentado en su oficina, detrás de su escritorio, siempre haciendo negocios, siempre moviéndose en términos económicos, capitalistas y de negocios. Tal vez un Jesús que invierte en la bolsa de valores. Y bueno, por otra parte encontramos también a Jesús el socialista. Y pues esto es lo opuesto a lo que veíamos anteriormente, porque también hay aquellos que condenan el capitalismo como fuente de vida. Así que se necesita también pintar a un Jesús que se acomode a esto. Y pues aquí citamos como ejemplo a Arthur Scargill,
que fue elegido como presidente del Sindicato Nacional de Mineros en Inglaterra en 1981. Y pues en ese tiempo, durante una entrevista que le hicieron, él dijo que era cristiano y que le gustaban los viejos himnos. También mencionó que su favorito era un himno llamado "Oh, qué amigo nos es Cristo". Pero cuando a él se le pidió que dijera si aceptaba algún credo cristiano, primero él evitó la respuesta y luego dijo lo siguiente: sí creo en el cristianismo, en ese sentido. Creo que Jesucristo era de hecho un gran socialista. Entonces aquí encontramos nuevamente que lo que este sindicalista en realidad necesitaba era un Jesús que respaldara todas sus acciones de protesta, un Jesús que se acomodara a sus movimientos de resistencia, de revolución contra el capitalismo, un Jesús que decididamente se opuso a las riquezas. Entonces vemos también este Jesús que se acomoda a los intereses del ser humano, a este Jesús que se pretende encajar en nuestro pensamiento, en nuestras filosofías y en todos estos movimientos, ya sean económicos, capitalistas, religiosos o políticos. Y pues la verdad es que esto también es un peligro, porque lo que muchas de estas personas no saben o no quieren admitir es que estos movimientos socialistas también pasan por alto la dignidad humana. Se supone que ellos quieren ayudar a quien no lo tienen, a los que no tienen. Se supone que ellos quieren ayudar a los pobres y a los necesitados. Pero en realidad todos estos movimientos lo que hacen es hacer ricos a sus propios dirigentes, a sus representantes, a sus políticos. Y pues eso para nada corresponde a la figura de Jesús. Jesús siempre dio dignidad a todo ser humano. Y bueno, finalmente encontramos a Jesús como el luchador por la libertad. Y pues en esta figura de Jesús, uno de sus más grandes exponentes fue Fidel Castro. Si recuerdan este nombre, fue presidente de Cuba, ya está fallecido, ya es fallecido, pero este hombre perteneció al régimen socialista. Y pues él se refería a Jesús como un gran revolucionario. Y pues se han hecho varios intentos de representar a Jesús como un miembro de la guerrilla urbana, como un Che Guevara del primer siglo, con bigote negro y con ojos relampagueantes. Y pues este concepto de Jesús tiene que avalar todas estas acciones de los dictadores, que también es muy tentadora, pero muy peligrosa. Nosotros pues ya hemos visto y ya conocemos los peligros que representan todos estos movimientos. Lo hemos podido ver en nuestra sociedad y en varios países cercanos aquí en América Latina. Y bien, hermanos, entonces, bueno, así de esta manera muy general, hemos hecho un recorrido por la historia para tratar de comprender también ese ejercicio que hicimos de preguntarle a las personas quién es Jesús o qué imagen tiene de Jesús. Y pues vemos, hermanas, que pues cada uno en realidad arma su propia imagen de Jesús y a veces lo que hacemos es acomodarlo más bien a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras concepciones religiosas o también a nuestra conveniencia. También suceden esas cosas. O también nosotros decimos, no, pues la figura de Jesús tampoco es que sea muy importante, como decía la hermana Irma, de su vecina, pues ella encontró una figura más importante a la cual resaltar y no fue precisamente la figura de Jesús. Dice, es más importante la madre de Cristo que Cristo, dijo la vecina de nuestra hermana Irma. Entonces, pues muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Es ese deseo que tenemos cada uno de nosotros de querer retratar o de vestir a Jesús con nuestros propios conceptos, con nuestro ropaje moderno y también a nuestra conveniencia, como decía. Y pues esto es alarmante, la verdad, porque cuando nosotros creamos todos estos diferentes rostros de Jesús, las personas y también nosotros mismos podemos dejar de creer y de confiar en Jesús.
Hoy en día podemos plantear a un Jesús moderno, un Jesús cibernético, o un Jesús robotizado, un Jesús de realidad virtual, de cualquier forma moderna, un Jesús que quisiera alcanzar a los perdidos a través de las redes sociales, tal vez. Y pues como ya hemos dicho antes, tampoco se trata pues de satanizar esas maneras, porque también podemos usar esos instrumentos como instrumentos de bendición o como instrumentos de ayuda para que nosotros podamos llegar a las personas. Todas esas imágenes que yo puse ahí de Jesús, yo las creé en una página de inteligencia artificial con las descripciones que les di a ustedes. Entonces, pues a veces podemos usar esas herramientas. Pero no se trata de eso, sino de ser conscientes que estos retratos de Jesús que ilustran como una creciente tendencia a modelar a Cristo como un atractivo moderno, pues esto no es real, es muy peligroso. Y nosotros no podemos adaptar esas formas y esas maneras. Nosotros siempre, como decía nuestra hermana Irma al comienzo, ¿no? Debemos es mirar a ese auténtico Jesús. Y pues no solamente en el ropaje, sino en su esencia, en lo que él representa y representó en su tiempo y ha representado en toda la historia para nosotros. Así que, hermanas, debemos plantearnos a nosotros mismos cuál es la actitud que nosotros debemos tener para defender a Jesús, teniendo en cuenta que no debemos caer en todos estos equívocos, en todas estas formas y en todas estas figuras, como estos ejemplos que hemos visto anteriormente, que pues, aunque tenían una motivación, que era la de pintar un retrato contemporáneo de Jesús, pues su resultado estaba muy equivocado, ya que, pues como vimos, el retrato no era auténtico. En ninguna de estas representaciones de Jesús, pues podíamos ver a ese Jesús auténtico. Y aunque hubo alguna motivación o alguna buena intención, entre comillas, ninguno era auténtico. Entonces, hermanas, el desafío que nosotros tenemos por delante también es el de presentar a Jesús a nuestra generación, pero de un modo en que podamos hacerlo, que podamos presentar a ese Jesús tanto histórico como contemporáneo. No podemos separarlo. Debemos presentar a Jesús en su esencia, al Jesús de su origen judío, al Jesús auténtico, pero también a un Jesús contemporáneo y un Jesús relevante, un Jesús importante para nuestro tiempo, un Jesús que sea tanto histórico como atractivo, que sea nuevo, no en el sentido de novedad, sino en el sentido de frescura, porque nosotros no necesitamos inventar nada, nosotros no necesitamos inventarnos otra imagen como esta de Jesús, solo necesitamos presentar el auténtico Jesús, porque Jesús y su evangelio siguen y seguirán siendo el mismo siempre. Pero el desafío de hoy es hacerlo fresco y atractivo. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo, nos queda poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a continuar a ver si alcanzamos a adelantar un poquito porque todavía nos falta un poco acerca de este tema. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva encontramos una frase de Peter Berger y pues el título de este tema es El llamado a escuchar con ambos oídos. Así que bien. Peter Berger es un sociólogo cristiano y pues él es una autoridad en este sentido. Y acá él nos expresa una preocupación. Así que pues vamos a leer qué es lo que nos quiere decir. Dice, me gustaría que quedase claro una vez más que no estoy diciendo que los cristianos no deberían escuchar las ideas de otros ni tomar en serio lo que ocurre en su medio cultural ni participar en las luchas políticas del momento. Lo que me preocupa no es la postura de escuchar en sí misma, sino la de escuchar con adulación acrítica. Si es
que no con intención idolátrica. La de escuchar, por así decirlo, boquiabiertos, maravillados y con ojos desorbitados. Entonces, hermanos, aquí Berger nos hace esta apreciación pues, muy, muy acertada, pero lo que él nos dice es que, pues está bien que nosotros escuchemos las ideas de otros. Está bien porque nosotros también debemos prestar atención a todo lo que ocurre en nuestro mundo o en nuestro medio cultural y debemos tomarlo en serio. Debemos estar atentos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra cultura, en nuestros pueblos y ciudades. Nosotros, hermanos, ustedes saben, hermanas también, que donde nosotros estamos, en cada cultura, en nuestros pueblos, en todos los lugares se celebran fiestas, hay ferias conmemorativas, hay todas estas cuestiones y pues nosotros también debemos ser conocedores de nuestra cultura. Es muy importante conocer nuestro entorno, saber qué hacen, saber cómo se mueven, saber en qué creen, saber cómo piensan, para que así también nosotros podamos comprenderlos, podamos entender y encontrar esa manera de acercarnos a ellos. Y pues aquí Berger no nos está diciendo que nos alejemos de esto, ni que nos alejemos del mundo, ni tampoco de sus luchas políticas, ni de participar en todo esto. Es más, nosotros como iglesia debemos tener también más participación en ese sentido, creo yo, ¿no? Eh, pues a ver, en este último año, por lo menos aquí en Colombia, no sé cómo sea la situación ahí allá en sus países, se ha afectado mucho esta parte. El Congreso y quiere ahora aprobar nuevas leyes, pero estas leyes atacan principalmente a las familias, atacan principalmente a lo que es la familia convencional. Y pues se quieren aprobar leyes que afectan principalmente a la infancia, a los niños. Hay leyes que promueven la afirmación de género, pero en niños muy pequeños, en niños a partir de los 3 años. Y también hay leyes que se están promoviendo que quieren que los niños sean del Estado, nuestros hijos sean del Estado, que la autoridad sea concedida al Estado, no a los padres, que nosotros como padres no tengamos ninguna autoridad bajo nuestros hijos, que ellos puedan decidir o que sea el Estado también quien decida por ellos. Entonces, hermanos, esto es un peligro para nosotros, esto atenta directamente a nuestra dignidad, también como cristianos, a nuestras familias. Y creo que nosotros debemos estar siempre muy atentos a esto, debemos conocer mucho nuestra realidad porque nosotros no nos podemos quedar callados ni tampoco, como decía Berger, nada más escuchar boquiabiertos, escuchar atónitos lo que sucede y ya, quedarnos quietos. También nosotros sabemos, y yo sé que en países como México y Argentina también se promueve mucho esta parte feminista y del aborto. Aquí en Colombia también eso ha sido algo que nos ha afectado mucho, tanto así que ahora cuando las mujeres embarazadas llegan a su primera consulta, ya de una vez les ofrecen los medios para que puedan abortar. O sea, ni siquiera una mujer puede llegar sin ninguna intención de abortar ni nada, solamente a su consulta. Pero eso es algo que se ofrece ya libremente, sin conocer las intenciones de esa persona. Entonces, hermanos, yo creo que cuando hay esa oportunidad de levantar, de alzar nuestra voz, de protestar de alguna manera, nosotros no debemos estar encerrados en nuestro templo. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a estar presentes, a escuchar lo que sucede en nuestro mundo, en nuestra sociedad, a participar, a levantar nuestra voz, porque pues todas estas cosas también son asuntos que van en contra del Evangelio y de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y como Berger continúa diciendo, lo que preocupa no es la postura de escuchar. Entonces siempre debemos y podemos escuchar el mundo en el que estamos, la sociedad en la que estamos, ¿no? Lo que es realmente preocupante
es escuchar con adulación. Entonces, a veces, como decía, nosotros escuchamos y adulamos lo que pasa en el mundo de manera crítica. A veces no nos importa, a veces somos indiferentes o a veces simplemente nos acomodamos y no hacemos ningún señalamiento de lo que está ocurriendo y de lo que va en contra de la fe cristiana. Nosotros muchas veces guardamos silencio y permitimos que todo tipo de cosas pasen y que todo tipo de cosas sucedan. Muchas veces por caerle bien a las personas, porque no se burlen de nosotros, porque nos da pena exponer o decir abiertamente que somos cristianos, que no queremos chocar tampoco con otras formas o con otros pensamientos. Y bueno, puede haber muchas otras razones, pero el caso es que nosotros también a veces tomamos esa actitud contemplativa. Y por eso Berger dice que le preocupa que la gente escuche con adulación acrítica y a veces con intención adolátrica, porque también nosotros a veces podemos caer en eso. A veces también nos movemos con esas corrientes y a veces también nos acomodamos y nos ajustamos y nos parece muy bien quedarnos allí. Y también nos podemos quedar atónitos, podemos quedarnos también acomodándonos a toda esta realidad. Así que nosotros también deberíamos compartir esta preocupación que nos menciona Berger de escuchar boquiabiertos, de escuchar maravillados, atónitos, que nosotros simplemente permitamos que las cosas pasen sin levantar nuestra voz. Eso también esto nos da a entender o nos hace ser conscientes que nosotros como cristianos y también como iglesia debemos escuchar siempre con oídos espirituales y debemos ver también siempre con oídos espirituales, porque nosotros no podemos simplemente asumir todas las cosas que suceden como algo bueno y permitir todo lo que sucede. Debemos estar muy atentos a ello. Y también nosotros debemos tener siempre en cuenta que para que nosotros podamos hacer una correcta defensa de nuestra fe, que pues es el propósito de nuestra materia y lo que queremos aprender con todos estos temas, también es importante que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, que debemos estar siempre en comunión con Dios, siempre reflexionando y meditando en la palabra en oración, en ayuno, para que haya esa autoridad en nosotros, porque de qué manera nosotros podemos hacer una crítica de algo que encontramos en nuestra realidad si nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacerlo. Como mencionaba antes, todas estas discusiones teológicas y de todos estos temas que podemos encontrar en Facebook y en las diferentes redes sociales. Y muchas veces la gente opina y discuten y pelean y ponen una postura y otra, pero muchas de ellas ni tienen sustento bíblico, ni tienen bases bíblicas. Entonces, solamente porque uno tiene la intención de hacerlo, el Espíritu Santo no lo va a respaldar. Nosotros necesitamos buscarlo, necesitamos ser llenos de todo esto, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos tener ese fundamento bíblico también. Eso es como, por ejemplo, el estudiante que tiene que presentar el examen y no estudia, quiere que le vaya bien y ora y le pide a Dios que el Espíritu Santo le guíe, pero el Espíritu Santo no le va a soplar las respuestas. No sé cómo digan ustedes allá nosotros, que el Espíritu Santo me sople las respuestas. No, así no es. Si quieren aprobar sus exámenes, si quieren aprobar sus materias, hay que estudiar, hermanas. Entonces, bueno. Eh, Creo nos quedan como 5 minutos para que termine la clase, así que pues me gustaría escuchar, hermanas, cómo les pareció la clase, qué opinión tienen acerca de lo que vimos, de todas estas imágenes de Jesús, de lo que ustedes también pudieron conversar con las personas a las que se acercaron para compartir sus opiniones. ¿Cómo vieron esta parte, hermanas? Permiso. Mi hermana Irma. Bueno,
Bueno, a lo largo de mi vida sí he escuchado muchas cosas parecidas a las que ahorita usted nos explicó. Cada quien presenta conforme le conviene a Dios y a Jesús, porque aquí se ha dado mucho la doctrina de la prosperidad, este, y dicen que pues Dios es un Dios de riqueza, de grandeza, somos sus hijos, como Él es un rey y nosotros somos sus príncipes, entonces debemos de vivir y hablan de que declaremos riqueza, declaremos bienestar, declaremos abundancia. Y bueno, yo en lo personal, pues digo que no es así, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a Dios a través de Jesús eh, la bendición, pero sabemos que todo lo que tenemos no es producto de la casualidad, sino que Dios nos da la inteligencia, la sabiduría, la salud para poder tener un empleo y poder este, tener lo económico, ¿verdad? Sin decir, pues, declaro que voy a tener un auto para fin de año y Dios me lo va a dar porque ya lo declaré, ya lo dije, que mi voz tiene ese poder de llamar la riqueza, todo eso es pues algo que es fantasía, ¿no? Pero pues si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, pues nos vamos con esas ideas. Mucha gente, yo conozco mucha gente de otras denominaciones que dicen, este, ya declaré esto y Dios me lo va a dar, porque Jesús quiere que vivamos bien, Jesús quiere lo mejor para nosotros y ya lo declaré y así va a ser. Mm, Yo creo que están totalmente errados. Gracias. Así es, hermana. Y pues esto es algo que, como dice la hermana, pues hemos visto siempre, hemos visto a lo largo de nuestros años y eso se ha presentado durante mucho tiempo, pero pues a nosotros nos ha tocado verlo. Y pues siempre está esa parte de la prosperidad, de que el evangelio se presente también en términos económicos. Y hay muchas personas que pues en realidad quieren buscar a Dios, pero pues para recibir solamente beneficios económicos. Eso es algo que también nosotros vemos. Entonces, siempre como que queremos crear nuestra imagen de Jesús o de Dios también. Y todos estos movimientos y estas tendencias al parecer se van como actualizando, pero cuando uno lo analiza bien, siempre es más de lo mismo, solamente que cambian como sus nombres, sus formas, su manera de presentarlo, pero siempre todos estos movimientos se mantienen o se renuevan, pero eso es más de lo mismo. Decía mi hermana Irma que pues siempre la gente en estos movimientos declara prosperidad y declara cosas materiales y pues ahora vemos que la palabra de moda es manifestar. Eso es lo que se está promoviendo en redes, manifestar al universo, manifestar una cosa, manifestar lo otro. Pero eso siempre es más de lo mismo, siempre es pues desviar la auténtica imagen de Cristo y desviar la verdad de su evangelio. Pero nosotros nos queda más fácil acomodarnos a ellos porque muchas veces eso es lo que está buscando el corazón del ser humano. No está buscando la verdad de Dios, no está buscando la vida eterna, no está buscando algo eterno, algo que dure para siempre, sino está buscando vivir el hoy, vivir el día a día, vivir de acuerdo a esta modernidad y a esta cultura. Entonces yo tengo que adaptarme y lo que más me funciona es esto porque es lo que me va a dar lo que yo necesito. Y pues siempre uno se enfrenta a esas cosas y cuando pienso en eso, yo no pienso en la riqueza, sino se lo comparto hacia la gente. Siempre pienso en ese versículo que dice, mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, por eso a nosotros no nos preocupan ni la riqueza ni las cosas materiales, porque sabemos que eso es algo que viene.
Sabemos que eso es algo que va a estar allí. No necesitamos que nuestro pensamiento y nuestra mente siempre esté moviéndose en términos económicos y declarando y manifestando y pactando y bueno, todas esas cosas que salen ahora, porque nosotros sabemos que tenemos lo más importante, tenemos lo primero, tenemos a Dios en nuestra vida y tenemos el reino de Dios y estamos viviendo en ese reino de Dios y todo vendrá sin que nosotros tengamos que preocuparnos por ello. Bueno, hermana Natalia, ¿y usted qué opina acerca de los temas vistos en la clase de hoy? Bueno, creo que así como usted exponía, y bueno, como se expone en cada tiempo, nosotros vivimos en constante contacto, ¿no es cierto?, con diferentes ideologías, con personas con diferentes pensamientos, con diferentes, incluso muchas veces nosotros decía la cita que usted leyó anteriormente, qué importante tener los oídos abiertos para poder saber en dónde poner nuestra mirada, ¿no es cierto? No generar esa idea de un Jesucristo eternamente crucificado, de un Jesús eternamente niño, o de verlo como un cuento, como un mito, como en la película, ¿no es cierto?, que nos pidió para que veamos, que no tiene que ver solamente con un cuento, ¿no es cierto? Y bueno, buscar la veracidad para poder exponerla junto con el Evangelio. Y bueno, como usted decía, a veces parece que nosotros buscamos a Jesús solo cuando queremos obtener algo, esta idea es como una idea de la manifestación, pero solamente que excusándonos a través de Jesús y, y termina siendo lo mismo. Entonces, bueno, qué importante poder saber estas cosas y poder estar atentos a no caer en eso y bueno, buscar siempre cuál es la verdad de Jesucristo para nosotros, bueno, estar guiados en su camino, como debe ser. Bien, hermana, muchas gracias. Es muy cierto. Muchas gracias por sus comentarios, muy acertados. Pues ahí solamente podemos concluir, hermanas, que es un gran desafío para nosotros y que tenemos mucho trabajo por hacer. Que pues el Señor nos está presentando también esta verdad, estos temas, y pues nos da la capacidad de que nosotros podamos hablar en su nombre y nos da también ese gran privilegio de que nosotros podamos hablar en su nombre, podamos defender su palabra, que estemos también dispuestos a escuchar a la gente, a comprender esa necesidad, porque pues a veces cuando nosotros escuchamos todas esas ideas y todas esas cosas que salen como que ya no quiero saber más, no quiero escuchar más de esto, pero no, es importante que también nosotros tenemos esa capacidad de escuchar para comprender a las personas porque ellos están necesitados en realidad, aunque crean que se las saben todas, que como en la película, que, pues esperaba que pudiéramos hablar de pronto un poco acerca de eso. A veces las personas creen que se las saben todas, pero en realidad no. Y nosotros debemos estar dispuestos a escucharles, debemos también comprender, debemos tampoco creer que nosotros sí somos los únicos dueños de la verdad, sino hablar con amor, hablar con bondad, con comprensión, con misericordia, porque muchas veces nosotros también caemos en ese juego, pero nosotros estamos llamados, es para hablar de esa verdad de Cristo, con mansedumbre, con humildad, no de discutir ni de promover peleas ni desacuerdos, ¿no? Lo que nosotros debemos es acercar a Cristo a este mundo moderno, no cambiarlo, no inventarlo como lo que estábamos hablando, ¿no? De que se inventan entre comillas porque en realidad, como decía, eso es como más de lo mismo, solo cambia de nombre y de formas, pero todo es lo mismo a la hora de la verdad. Y pues en realidad lo que nosotros debemos es estar atentos a todo eso para saber cómo podemos llegar a las personas, pero con la verdad y con la veracidad de la Biblia, del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso también es
importante esta necesidad de conocer y de prepararnos en este fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Bueno, mis hermanas, entonces dejamos hasta aquí la clase. Si mañana pueden estar presentes, entonces comentamos acerca de la película que vimos, que me pareció muy interesante, como que podemos ver muchos de los temas que hemos visto en clase, vemos ese reflejo de lo que es ese ser humano, ese hombre moderno y contemporáneo, de lo que es sus creencias, pero también de cómo se van moldeando en la medida que el ser humano va creciendo y también va adquiriendo conocimiento en los diferentes aspectos de su vida. Entonces, hermanas, que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga y espero verlas mañana en clase. Muchas gracias. Hermosa su clase, muy interesante. Muchas Mm, gracias por estar Que con Dios la la bendiga. querida Natalia. Lindo día. Bendiciones. Muchas Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao.